esos mensajes ya no se escuchan. La santidad es un requisito de Dios, es un mandato de Dios. Vamos a leer 3 escrituras para entrar en la palabra. Vayan conmigo al Levítico 19:2. El que lo tenga lo puede leer. Después, Salmo 96:9. Y por último, Hebreos 12:14. 3 escrituras. Vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, así es de que voy a necesitar que me estén ayudando a leer las escrituras. La palabra se predica sola. Es mejor que se vayan llenos de la palabra que llenos de mis palabras. Así es de que pongan mucha atención. ¿Qué dice Levítico 19:2? ¿Qué dice? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo. ¿Sí? Luego el Salmo 96:9, ¿qué dice? Salmo 90, el que lo tenga, léalo, ¿eh? Sí. Adorar A ver. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, teme delante de él toda la tierra. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Tema delante de él toda la tierra. Por eso cuando adoramos, ¿qué demonio se va a atrever a estar ahí en medio de la santidad de Dios? No, hombre, olvídense. La alabanza y la adoración son dos armas tan poderosas, pero a veces tan descuidadas. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, ¿qué dice? Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un versículo que ya lo debemos de saber de memoria. Ahora, entendiendo estas 3 escrituras, nos damos cuenta de que la santidad que Dios nos pide, nos demanda a cada uno de nosotros, no es una opción, sino es, como lo acabamos de decir, es una demanda, es algo que Él nos pide, por no decir que nos exige. Pero ¿qué es lo que significa exactamente las palabras sin la cual, en Hebreos 12:14, que la sigamos esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor? O sea, depende de alguna medida nuestra salvación, de que alcancemos algún nivel de santidad personal. O sea, yo tengo que poner algo de mi parte. Escuchen muy bien esto, porque a veces pensamos que Dios es el que tiene que hacer toda la obra y yo ya no hago nada, como la doctrina de los, no quiero decirlo, pero por la enseñanza, por la doctrina, por ejemplo, de los calvinistas, que son más pasivos y dicen, no, es que Dios es soberano y Dios escoge quién se salva y quién se pierde, y suena así como que pues yo le aviento toda la responsabilidad a Dios, y si me pierdo es porque Dios así lo eligió, y si aquel se salvó es porque Dios así lo eligió. Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Pongan mucha atención, es alimento sólido hoy. Las escrituras son muy claras en 2 sentidos. Primero, los mejores creyentes, por muy espirituales que sean, por sí mismos, no pueden merecer la salvación basados en su santidad personal de ellos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones justas, dice Isaías 64:6, no la busque, dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios, a la luz de la santa ley de Dios. Nuestras justicias, por muy buenas que parezcan, a los ojos de Dios son trapos inmundos. No podemos justificarnos delante de Dios. Nuestras mejores obras que podamos hacer están manchadas y contaminadas con la imperfección y con el pecado. Como lo dijo alguien hace muchos años, una frase que dijo, hasta nuestras lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas con la sangre del Cordero. ¿Sí entienden esa profundidad? Dice, hasta nuestras lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas con la sangre del Cordero. En segundo lugar, las Escrituras se refieren muchas veces a la obediencia y a la justicia de Cristo manifestadas a nuestro favor. Alguien lea Romanos 5:19 y otro lea Primera de Pedro 3:18. El que vaya a leer Romanos diga, yo leo Romanos. El que vaya a leer Pedro diga, yo leo Pedro. A ver, Carlos, Romanos 5:19. porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ponga mucha atención en las escrituras, ¿eh? Y Primera de Pedro 3:18, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer?
Primera de Pedro 3:18. A ver, Carlos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora ponga mucha atención, si escucharon con atención y de todos modos se les va a enviar la predicación para que la vuelvan a reescuchar. Estos versículos que acaba de leer el hermano nos muestran lo referente a un doble aspecto de la obra de Cristo a nuestro favor. O sea, se les menciona o se le conoce como una obediencia activa y a una obediencia pasiva, pero está hablando de Cristo, no de nosotros. Escuche bien primero esto. ¿Cuál es la diferencia entre una obediencia activa y otra pasiva? ¿Por qué algunos toman una y otros toman como ejemplo otra, pero se necesitan las dos? Número uno, la obediencia activa, ¿a qué se refiere? Escuche bien, les dije que era alimento sólido. La obediencia activa se refiere a la vida sin pecado que vivió Cristo aquí en la tierra. El único que vivió sin pecado en la tierra, ¿quién fue? Usted y yo no podemos vivir una vida perfecta, pero sí santa. Es diferente. ¿Cómo? ¿Puedo vivir santo y no perfecto? Sí. En todas las cartas que Pablo le escribe a la iglesia, siempre se dirige a ellos como santos, no como pecadores. Santos. ¿Pero por qué santos? ¿Sí? Refiriéndose a la obediencia activa, a la vida sin pecado que vivió Cristo aquí en la tierra, a su obediencia perfecta, que ahora es la que nos cubre a nosotros. Cuando tú te arrepientes y naces de nuevo verdaderamente, el Padre ve la justicia de su Hijo en ti, no ve tu inmundicia. Si nos quitara esos vestidos de gracia, no, hombre, vería lo podrido que estamos. Pero Él nos ve a través de los ojos de Jesús. Esa es lo que el Padre acredita, la que el Padre da al que confía en Jesús para su salvación. O sea, Jesús ve, o el Padre ve la justicia de su Hijo en nosotros, sus ropas de justicia y de obediencia cuando nacemos de nuevo. ¿Sí entienden ese punto? Yo creo que sí, todos lo entendemos. Y número dos, entonces, ¿a qué se refiere a su obediencia pasiva? ¿Sí? Se refiere a su muerte en la cruz, la cual Él, mediante el pago en la cruz del Calvario por pagar la justicia de la ira del Padre, de la ira de Dios, Él pagó completamente el castigo que nosotros merecíamos, que era correspondiente a nuestros pecados. Él recibió toda la copa de la ira de Dios, toda que nosotros merecíamos. Mire, esta escritura está interesante. Hebreos 10, 5 al 9. Yo se las leo si quieren. Hebreos 10, 5 al 9. Acabo, hoy no está haciendo tanto aire. Hebreos 10, 5 al 9 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Aquí podemos ver cómo Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿La voluntad de quién? Pero ¿qué dice enseguida? Y en el verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Ponga atención ahí. En esa voluntad de que Jesús vino, Él se ofreció a morir en la cruz, en esa voluntad de que Él dijo, ya no es con animales, ahora yo soy el que me ofrezco en mi cuerpo, en esa voluntad que Él tuvo para con el Padre, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice Hebreos 10:10. Ahora, ¿qué entendemos aquí? Que nuestra santidad delante de Dios depende enteramente, completamente de la obra que Jesucristo hizo por nosotros, por la voluntad del Padre. Escúchelo bien, muy atentos, no se pierdan ni se vayan a confundir aquí. Entonces,
¿A qué santidad se refiere Hebreos 12:14 cuando dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿A cuál se refiere Hebreos 12:14? ¿A cuál santidad? ¿A la santidad que tenemos en Cristo, de la cual hablamos ahorita? No, no se refiere a esa. No se refiere a esa. Aquí está hablando de una santidad en Hebreos 12:14 que tenemos que procurar cada uno de nosotros alcanzar, que tenemos que seguirla, y sin esa santidad, dice la Biblia, que ¿qué dice? Que nadie verá al Señor. Y tal vez se pregunten, entonces, ¿de cuál santidad habla la Biblia? ¿De cuál santidad? Habla tanto de la santidad que nosotros tenemos ante Cristo, ante Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y de una santidad que nosotros tenemos que buscar y seguir. ¿Sí se entiende o no? Tenemos una santidad imputada, o sea, eso quiere decir de que Cristo Él ya la logró por su sacrificio en la cruz del Calvario, pero hay una santidad que se nos demanda a nosotros. No puedes seguir viviendo tú como pecador, como impío, sin conocer al Señor, haciendo lo que te dé la gana, como dicen los salvos, siempre salvos, al cabo la salvación no se pierde, pues entonces haces inmunda la sangre de Cristo si sigues viviendo igual. La santidad la tenemos que seguir. Hay dos aspectos de la santidad. Se complementan los dos mutuamente. Porque nuestra salvación es para ser santos. No solamente es para salvarnos del infierno. Él nos quiere ver santos. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado? Santificación. Otra vez, Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En pocas palabras, si tú dices que eres creyente, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Y no solamente es en el hablar, es en el pensar, es en el vivir, en nuestro estilo de vida diario. Y también a los corintios, ¿qué les escribe Pablo? Primera de Corintios 1:2. El que lo encuentre, léalo. Primera de Corintios 1:2. ¿A qué dice que somos llamados? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser ¿qué? Santos. Cuando la Biblia llama santificados, cuando nos llama santificados, así como Pablo le está llamando a los corintios en esa carta, ¿qué significa cuando dice santificados? Eso es algo que ya fue, es decir, ya hechos santos, lo cual quiere decir que por Cristo, nosotros somos hechos santos en cuanto a nuestra relación, en cuanto a nuestra posición delante del Padre. Pero también somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente puedo decir, no, es que Cristo ya murió por mí, por mis pecados, ahora puedo vivir como me dé la gana y la salvación no la pierdo. Bueno, si sigues viviendo como impío, claro que la pierdes. No sé si escucharon el devocional. No sé si escucharon el devocional el jueves y viernes, sobre todo. Hablamos profundamente de esto. Pero ¿qué dice Primera de Pedro 1:15? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15? Primera de Pedro 1:15. A ver, ¿qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera De vivir. ¿Sí se dan cuenta la vara que nos pone? Dice, así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes tienen que ser santos en toda su manera de vivir. En toda. Por eso en Hebreos 12:14 nos está advirtiendo que debemos tomar muy en serio la cuestión de la santidad personal y práctica. ¿Qué quiere decir? Muy atentos en esto, muy atentos. Cuando escuchamos el Evangelio,
por primera vez, cuando creemos en el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, nacemos de nuevo en el Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, pero viene con el fin de santificarnos, de hacernos santos en la práctica, de que ya no vivas tu vida como la vivías, sino que ahora tienes que vivir tu vida de acuerdo al Espíritu. Por eso Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pero si no, entonces te estás engañando. Ahora esto lo digo con mucha responsabilidad. Si tú dices que recibiste a Cristo, sin importar hace cuánto tiempo haya sido, si dices que eres creyente o cristiano, pero no tienes ningún deseo en tu corazón de vivir una vida santa, apartado de la maldad que hacías antes, de lo que no le agrada a Dios, del pecado que Él aborrece, y no tratas de vivir una vida santa, pues considera muy seriamente y pregúntate si todavía estás en la fe, si te estás deslizando. Hay una escritura profunda, léanla, 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Les dije que iba a haber mucha escritura el día de hoy. Hoy se van a ir hasta empachaditos de escritura, enlechaditos, mejor dicho. 2 Corintios 13:5. ¿Qué dice? Examinaos a vosotros mismos. Examinaos, ¿qué dice? A vosotros mismos. O sea, nadie va a venir y te va a decir, mira, es que yo veo en ti esto. No, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Pero para qué? A ver, Carlos. Si estáis en la fe, Ex probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fíjense cómo dice esta versión. Dios habla hoy, dice, examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes a menos que hayan fracasado en la prueba. ¿Sí? La palabra se predica sola. La salvación verdadera, la salvación genuina, nos trae un deseo de ser hechos santos, de aborrecer lo que Dios aborrece, de aborrecer el pecado, de andar en tinieblas. Cuando Dios nos salva por medio de Cristo, no nos salva del castigo solamente o del infierno que corresponde al pecado, sino también al dominio del pecado. Diferente. Escúchelo bien. No hay ninguna base bíblica para decir que es posible que el hombre pueda convertirse sin que al mismo tiempo se consagre a Dios. Lo diré de nuevo. No hay ninguna base bíblica para decir que es posible que el hombre pueda convertirse sin que al mismo tiempo se consagre a Dios. O sea, en buen español, no hay ningún versículo bíblico donde diga que tú solo te puedes salvar. No hay ninguno. Si no te consagras a Dios. La consagración y la salvación van de la mano. Lo que pasa que nos las enseñan diferentes. Y dependiendo de cómo te la enseñen, pues tú crees que tú eres salvo y sigues viviendo una vida de pecado creyendo que cuando te mueras te vas a ir al cielo. De verdad. Ahora, escuchen esto. Si no se consagró a Dios o no se arrepintió para cambiar de dirección, porque la palabra arrepentimiento es cambiar de dirección, si no te has arrepentido, si no has cambiado de dirección, ni siquiera el mismo día que te convertiste o ahora, y dices que naciste de nuevo, pues entonces no has entendido lo que significa la conversión, la vida nueva en Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo ¿quién? Cristo vive en mí, pero de veras Cristo vive en nosotros. Si seguimos con el carácter como lo tenemos, cerillitos que nos enojamos de todo, nos desesperamos, nos impacientamos, uy. Necesitamos el proceso de la santificación todos los días. Todos los días necesitamos, como leímos en Hebreos 13:5, examinarnos, Señor, ¿qué hice hoy? Evaluarnos, ¿qué hice hoy? Ahora escuche bien. ¿Cuál es el sentido de la salvación? O sea, ser salvo solamente del infierno, de que el día que te mueras no te vayas al infierno, solamente es ese. Nada más es ese. ¿Sí? ¿El sentido de la salvación? No. Mire qué dice Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4?
Efesios 1:4, ¿qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió, ¿para qué? Para ser salvos. ¿Para qué nos escogió? ¿Para ser qué? Santos. Y sin mancha delante de Dios. ¿Sí? Sin defecto. O sea, seguir viviendo en el pecado cuando decimos que somos creyentes en Cristo es ir en contra de los propósitos de Dios en cuanto a nuestra salvación. Por eso hay mucho falso hermano. Miren, lo vuelvo a repetir. En la iglesia de Cristo, como una iglesia como esta o cualquier iglesia a donde ustedes vayan, va a haber 4 tipos de personas. Grábenselo. Las ovejas, las que van a obedecer en todo. Los cabritos, que por más que intentes van a brincar la cerca todo el tiempo. Los hijos pródigos, los que se van a ir sin saber por qué se fueron. Aún teniendo todas las bendiciones de Dios espirituales. Alimentándose, pero aún así se van. Y no sabes ni por qué, son pródigos. Y está el otro, el más peligroso, los falsos hermanos. Esos 4 tipos de personas siempre van a existir en la iglesia. Por eso necesitamos estar conscientes. El Señor nos manda a ser santos y sin mancha. Seguir viviendo en el pecado, en lo que hacíamos antes, pues eso demuestra de que en realidad no hemos sido salvos. No somos creyentes. Ahora, ¿qué clase de salvación anhelan los que no se preocupan por la santidad? Porque ellos anhelan ser salvos, pero a ellos la santidad no les preocupa, pero anhelan ser salvos. ¿Qué tipo de santidad, qué clase, de salvación anhelan o quieren los que no se preocupan por la santidad? Y esto es fuerte, aquí empieza lo bueno. Quieren ser salvados por Cristo, pero al mismo tiempo estar fuera de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que quieren seguir viviendo en un estado carnal, quieren que se les perdonen los pecados, pero no con el fin de caminar con Dios, sino a fin de que puedan seguir amando al mundo y las cosas del mundo. Solamente en apariencia. Y hablan de Dios, hablan de Jesús, pero solamente en apariencia. Pero en realidad no, porque de verdad quieran caminar en santidad. Ahora, muy atentos a esta pregunta. Esta pregunta es muy importante de entender, porque a veces nos confundimos con los que solamente quieren implementar leyes y reglas. La santidad es una condición para la salvación, escúchenlo bien. La santidad es una condición para la salvación. Por eso muchos patinan aquí. O patinamos, diría don Teofilito. La santidad es una condición para la salvación. Escúchelo bien. Por eso muchos patinan y creen que cuando son salvos que ya tienen licencia para pecar. La santidad no es una condición necesaria para la salvación, porque eso sería salvación por obras. Pero es una parte de la salvación que se recibe por la fe en Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús iba a nacer y se le dijo a María qué nombre se le iba a poner a Jesús en Mateo 1:21, le dijo, llamará su nombre Jesús, que significa el Salvador o Jehová es salvación, porque salvará al pueblo de sus pecados. O sea, nadie podemos confiar en Cristo para una salvación genuina, a menos que también confiemos en Él para nuestra santificación. Yo no puedo decir que soy salvo y seguir viviendo como vivía antes. Sería una incongruencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, después de que yo recibí a Cristo, como dijimos hace un momento, que viene a morar en mí, ¿qué es lo que anhela el Espíritu Santo en mí? 2 escrituras. Juan 16:14. Primero esa, Juan 16:14. ¿Qué dice? Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío
y se lo dará a conocer a ustedes. Sí, la versión de nosotros, de Reina Valera, ¿cómo dice? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, pero prácticamente dice lo mismo. ¿Qué es lo que va a tomar de él? Sí, de lo santo de Dios. Ahora, dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Mire, Pablo, cómo lo explica. Esta escritura, yo se la leo. Vayan a Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se da cuenta? Tiene que haber un cambio de vida, algo visible, algo que se muestre. No podemos decir solamente, yo ya soy salvo y ya, pero si no das fruto de nada, ¿sí? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, la misma gracia que nos trae la salvación es la que nos enseña a renunciar a la vida de impiedad. Si no hay un cambio, entonces examínate, como dice Corintios. No podemos recibir solo la mitad de la gracia de Dios. Debemos experimentar no solamente el perdón de pecados, sino también la liberación del dominio del pecado. La gran mayoría de creyentes procuran vivir sin pecado, pero al tratar de vivir libres del pecado, caen en dominio del pecado. Ahorita lo va a entender. Y tal vez recordando la historia de Spurgeon y de Moody, se les puede aclarar un poquito. ¿Se acuerdan? De cómo, si nosotros no vemos la santidad de acuerdo a la palabra, la santidad no es otra cosa que reflejar el carácter de Cristo en nosotros, como dice Romanos 8:29, que el Padre quiere que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo. Pero si no lo hacemos de acuerdo a la Biblia, nos vamos a volver legalistas. ¿Se acuerdan la historia de Moody y Spurgeon, esos dos predicadores famosos del año 1800, que Spurgeon estaba fumando y llega Moody y le dice, ¿cómo es posible que un hombre de Dios esté fumando ese purote? ¿Cómo es posible? Y el Spurgeon todavía le da hasta otra fumada y avienta humo. Luego se le acerca al Moody y le agarra la barriga, hasta se la soba y dice, ¿cómo es posible que un hombre de Dios sea tan tragón y que tenga esa panzota? O sea, los dos estaban viendo la santidad de acuerdo a lo que ellos creían, pero no de acuerdo a lo que la palabra dice. Porque ninguno de los dos tal parece que había entendido lo que dice Primera de Corintios 3, 16 y 17, donde dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. ¿Sí me doy a entender o no? Ahora, por eso tenemos que entender que la salvación no solamente se trata de que ya Cristo murió por mí en la cruz y yo ya no voy a hacer nada. ¿Qué dice Santiago en este pasaje tan difícil a veces de entender? Porque muchos lo sacan fuera de contexto para decir, no, es que ya no tenemos que hacer nada de eso. Bueno, pero es que si no tienes obras que muestren tu fe, pues entonces no has entendido lo que de verdad significa la salvación. A nosotros nos critican que porque para qué vamos al hospital y que para qué tanta dadera de pan. No es el pan es el pretexto para dejar la semilla de Dios. Pero mire lo que dice Santiago 2, 14 al 16. Se la leo, dice Santiago 2, 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha de que digas tú que eres
la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, si no lo demuestras, si ya eres salvo de todo, ¿sí? Ahora, escuche bien esto. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Sencillamente nos está diciendo que una fe que no produce obras, en otras palabras, una vida santa, no es una fe viva, sino una fe muerta. Igual que la que tienen los demonios. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos tienen. Y grabes esto es profundo, a ver si lo entiende. Esto es alimento sólido. Todos los días tú vas a escuchar 4 voces. Todos los días, 4 voces. La voz de Dios, la voz del diablo, tu propia voz y la voz de los demás. Y dependiendo la voz que tú escuches, es la fe que va a producir en ti, porque la fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios produce una fe en Dios. Cuando Dios te habla y escuchas, tú estás produciendo más fe en ti. La fe viene por el oír. Pero cuando tú escuchas al demonio y los argumentos que él te está poniendo en la cabeza, tú llegas a tener una fe, igual que los demonios, como dice Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. Y si tú te escuchas a ti mismo, no, yo las puedo, yo, sintiéndote Juan Camaney, pues vas a tener una fe en tus propias obras. Y si escuchas a los demás, pues peor, porque vas a tener la fe de los otros. ¿Sí me explico o no me explico? Por eso el carácter de Cristo exige que haya santidad en la vida del creyente. La verdadera santidad no es mostrar lo que yo soy, no es cómo me visto, no es cómo me peino, no es si me pinto o no me pinto, no es si tengo las uñas grandes o no las tengo grandes. La verdadera santidad es reflejar el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es el que me va a hablar a mí para hacer lo correcto delante de Dios. Si visto indecorosamente, pues el Espíritu me va a decir, oye, ¿sí? Pero sin necesidad de que alguien me dé reglas, como a veces queremos ver la santidad. No, es que debes de hacer esto, debes de hacer esto. Ahorita vamos a entrar en ese punto. Al cabo vamos a muy buen tiempo. Ahora, escuche bien esto. Escuche muy bien esto. El carácter de Cristo en nosotros, esa es la verdadera santidad en nuestra vida. El carácter de Cristo en nosotros exige que haya santidad en nuestra vida. Cuando nos busca para salvarnos, porque dice la palabra en Lucas 19:10, que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y éramos nosotros, pero nos busca no solamente para salvarnos, sino también para que tengamos comunión con Él y con su Hijo Jesucristo, como dice en 1 de Juan 1:3. Pero Dios es luz y en Él no hay tinieblas, como también dice 1 de Juan 1:5. O sea, no puedes estar con un pie en el mundo, con un pie en tinieblas y otro en luz. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo pues entonces vamos a poder tener comunión con Él si seguimos viviendo en tinieblas? Si Él dice que Él es luz y en Él no hay tinieblas. Anoten esto muy bien. La santidad es indispensable para la comunión con Dios. Otra vez. La santidad es indispensable para la comunión con Dios. No la perfección, porque a veces confundimos que ser santo es ser perfecto, que nunca pecas. No. La santidad es que tú procures alejarte del mal, que tú procures no caer en las trampas de la tentación del pecado, que tú procures vivir una vida alejada del mal. No es de que seas perfecto, perfecto nunca lo vas a hacer, ni yo tampoco, nadie. Pero mire lo que dice el Salmo 15:1. ¿Cómo es indispensable la santidad para la comunión con Dios? Este es un salmo hermoso. Salmo 15, verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Mire, este es un tabernáculo, una tienda. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Hace la pregunta. En buen español le dice, Señor, ¿quién puede vivir en comunión contigo? Y el Señor le da la respuesta al que está preguntando, al salmista. Le dice en el verso 2 al 5, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y termina diciendo, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Hasta promesa da, si hacemos esas cosas. Estos 4 versículos que acabamos de leer se pueden resumir en 6 palabras. ¿Quién tendrá comunión contigo? El que viva una vida santa. El que procure no hacer nada de eso. ¿Sí entienden? Y al hacerlo como consecuencia, vamos a tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración es una parte vital de la comunión. Si tú no puedes tener comunión con Dios, por lógica no vas a poder orar con Él. Aunque tú te pases y Señor, y yo oro 3 horas y oro 4 horas, pero tengas pudredumbre escondida ahí en el corazón, Dios no te está escuchando. Dios no te está escuchando. ¿Por qué no te está escuchando? La oración es parte vital de la comunión con Dios. ¿Qué dice el Salmo 66, 18? Salmo 66, 18. Y alguien vaya buscando Isaías 59, 2. Dice, ¿Qué dice el Salmo 66, 18? si en mi corazón hubiese yo mirado a la infinidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me hubiera escuchado. Así de plano. Y dice en el corazón, ¿eh? Dice en el corazón. O sea, inclinarse a la iniquidad, a la maldad, equivale o es igual a desear lo malo, a amar el pecado y no querer dejarlo. Y sabemos que está ahí, pero lo justificamos de muchas maneras, no lo confesamos. Cuando nos aferramos a algún pecado, no estamos buscando la santidad, porque tú sabes que lo tienes, pero no lo quieres dejar. Tú sabes que eres murmurador, chismoso, engañador, mentiroso, tirapiedras y egoísta, avaro, codo, pero ahí lo tienes, pero no lo confiesas. Ay, pero yo es que oro a Dios, Señor, quítame lo mentiroso. Y una pregunta, antes de leer la de Isaías 59, 2. Una pregunta, ¿quién es el que quita la mentira? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque muchos dicen, Señor, quítame lo mentiroso. ¿Es una oración correcta? A ver, les pregunto, antes de continuar. ¿Es una oración correcta? Señor, quítame lo mentiroso. Señor, quítame lo hablador, lo chismoso. Señor, quítame. ¿Sí? Solo les dejo de tarea Efesios capítulo 4, pero no nos vamos a salir del tema. Entonces, cuando nosotros tenemos guardado algo en el corazón, por más que tú digas que estás buscando al Señor, y es que ya le pedí al Señor, pero es que no sé, no me responde, ya te examinaste de que tengas algo podrido ahí, que tengas una rata que parece tacuache en el corazón, muerta desde hace tiempo, y no la has sacado de ahí, ¿sí? Miren lo que dice Isaías 59, 2. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 59, 2. Pero vuestras infinidades, Nuestra iniquidad, maldad, infinidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar vuestros rostros para no oír. ¿sí? Nuestras iniquidades, nuestras maldades ponen una barrera, una división, para que Dios no nos escuche. Por más que clamemos, pues no hay respuesta, porque no has confesado lo podrido. Primera de Juan 1:9 dice que abogado tenemos con Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una vez que nos limpia, pues yo ya me acerco con el Señor. Pero, ¿cómo queremos jugarle al vivo? ¿Ustedes creen que podemos engañar a Dios? No, jamás. Y tal vez ustedes estén preguntando, algunos de ustedes, no todos, entonces Dios nos exige una vida perfecta. No, otra vez, no te confundas. Dios no te pide una vida perfecta, te pide una vida en santidad.
en santidad, que te alejes del pecado, que te apartes de lo malo, para que podamos tener comunión con Él. ¿Sí se entiende o no se entiende? Muy diferente ser perfectos a ser santos. Nadie es perfecto, pero todos podemos ser santos. Lean las cartas de Pablo, cualquier carta de Pablo, y siempre se dirige a la iglesia, a los santos en Corinto, a los santos en Gálatas, a los santos en Efesios, ¿sí? A los santos, ¿sí? ¿Y ustedes creen que no había pecado en esas iglesias? Claro que sí. No se diga en Corinto. Claro que sí había pecado. Todos nosotros estamos expuestos al pecado, a la tentación, a pecar. Pero una cosa es de que procures tú vivir en la santidad, a que te plazca, a que te agrade vivir en la inmundicia, en el cochinero. Es muy diferente la perfección con la santidad. Ahora, mientras estemos en el mundo, jamás vamos a conseguir vivir una vida perfecta. Si no tomamos en serio el asunto de la santidad, o sea que nos duele el corazón cuando hacemos algo, cuando pecamos, en lugar de tratar de justificarlo, ya vimos la semana pasada, cuando José dijo, lejos esté de mí pecar contra mi Señor, contra Dios, lejos esté de mí, porque ellos se dan cuenta de con quién es, con el primero que pecan. El hijo pródigo cuando regresó a su casa, que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo que al primero que ofendemos cuando pecamos es a Dios, no al prójimo. Eso nos va a cambiar nuestra perspectiva. La santidad es necesaria para nuestro bienestar, el procurar vivirla. A ver, lean Hebreos 12:6. Hebreos 12:6, ¿qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos disciplina porque necesitamos ser disciplinados. ¿Y por qué necesitamos ser disciplinados? Porque dice Santiago 4:5 que su espíritu nos anhela celosamente y nos quiere formar a la imagen de Jesucristo. Pero si persistimos en la desobediencia, eso equivale a aumentar la necesidad de la disciplina. Por eso los palos a veces son más duros, porque no quieres entender. Y el Señor nos disciplina. Algunos de los creyentes en la iglesia de Corinto persistían en desobedecer hasta el punto en que Dios tuvo que quitarles la vida. Incluso dice que había abusos en la cena del Señor y muchos morían. Por eso en 1 de Corintios 11:30, ¿qué dice 1 de Corintios 11:30? ¿Qué dice? ¿Qué dice 1 de Corintios 11:30? A ver, léanlo. Muchos duermen. Dormir ahí es morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El Señor a veces tiene que disciplinar. Salmo 32, verso 3 al 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay mucha gente enferma por no confesar lo podrido que traen adentro. La amargura, la ira, el rencor, resentimiento, falta de perdón, tantas cosas. Pero cuando confiesan, viene su sanidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ni siquiera es el diablo, ¿eh? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando Dios nos habla sobre un pecado, no tardemos en ponernos a cuentas con Él, en poner atención y tomar medidas. Si no encaramos la situación cuando Dios nos la está revelando, corremos el riesgo de ser disciplinados por Dios. Como lo dijo Pedro en 1 de Pedro 1:17. ¿Qué dice Pedro? 1 de Pedro 1:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, Dios toma muy en serio la cuestión de la santidad en la vida de su pueblo. Ya vimos el estudio pasado del domingo, vuélvanlo a leer o a escuchar, perdón.
Y se darán cuenta de que el Señor disciplina más duramente a aquellos que Él les da responsabilidad. Ya lo vimos cómo le fue a David, ya vimos cómo le fue a Saúl y muchos ejemplos que vimos, no vamos a repetirlo. Pero Dios toma muy en serio la cuestión de la santidad en la vida de su pueblo y nos va a disciplinar con el fin de lograrla, ¿sí? Ahora, muy atentos, aquí viene la parte importante, ¿eh? No se me pierdan. Acabo. Dice esta pregunta: ¿ustedes creen que es necesaria la santidad para el servicio a Dios? Aquí va a empezar la parte interesante, ¿eh? ¿Ustedes creen que es necesaria la santidad para el servicio a Dios? ¿Creen ustedes, sí o no? Sí. ¿Es necesaria la santidad para el servicio a Dios, sí o no? Bueno, pregúntenle al hermano cuando ha ido a liberar personas. Los demonios hablan y descubren los trapitos al sol, ¿sí? ¿Es necesaria la santidad? Claro que sí. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:21? Mire lo que dice. Segunda de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Mm? La santidad y el servicio a Dios están unidos. No podemos darle a Dios nuestro servicio en un vaso impuro. Si leemos el contexto ahí de lo que está hablando Pablo, se refiere a vasos puros y vasos impuros. Y les pregunto, ¿quién de nosotros tomaría agua en un vaso sucio? ¿Quién de ustedes? En un así, aunque trajera mucha sed, bueno, tal vez sí, pero el vaso así lleno de lodo por dentro, por fuera, y que le dijera, ten hermano, toma agua de aquí. ¿Tomarían? No. Ahora, ¿quién es el que hace que nuestro servicio sea efectivo y nos capacita para vivir en santidad? El Espíritu Santo. Por eso se llama santo, santo y espíritu de santidad. ¿Qué sucede cuando le damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y nos alejamos de la santidad y queremos vivir en el mundo todavía? Contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice que lo contristamos y también por nuestra manera de hablar. Por eso les dejé de tarea, lean todo el capítulo 4 de Efesios. Y no solo lo contristamos, sino eso, nuestro servicio a Dios va a ser en vano. Va a ser en vano porque se hará en la carne. Los deseos del Espíritu son contra la carne en Gálatas 5:17. La santidad es necesaria también para conocer la seguridad de la salvación, no para ser salvos, sino para conocer la seguridad de la salvación. A ver, lo voy a decir otra vez. La santidad es necesaria no para la salvación, sino para conocer la seguridad de la salvación. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? ¿Sí me entendieron o no? Sí. La santidad es necesaria para conocer la seguridad de la salvación, no para la salvación. ¿Mm? Por eso les dije que escuchen bien para que no haya confusiones. Ahora, cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestra vida va a ser evidente. Segunda de Corintios 5:17 dice que ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas que pasaron y todas son hechas nuevas. Todas. Pero si no estás mostrando un cambio de vida, si sigues igual, ¿sí? Entonces, pregúntate si de verdad Dios está en ti. Miren, y esto lo digo con mucha responsabilidad, porque aquí viene lo bueno del mensaje. Vamos a entrar en la parte fundamental. Vamos muy bien de tiempo. Yo hablaba con el hermano José Luis y les tengo que decir, y le hablaba que muchas veces en el ministerio, en el terreno pastoral, hay muchos pastores que son llamados por Dios, otros que son llamados por el hombre y otros que ellos mismos se pusieron. Hay tres tipos. Los que son llamados por Dios, ¿cómo los conoces tú? Como la palabra lo dice, el que vive por fe, el que abandona todo, el que deja las redes, su trabajo secular,
El que deja todo y vive por fe. Ese es un llamado de Dios. Todos los que Jesús llamó no vivían. Mateo no seguía cobrando impuestos, o Pedro, Jacobo y Juan seguían pescando después de que Jesús los llamó, o sí. Fue un llamado genuino. Igual en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo a Elías que llamara a Eliseo, Eliseo estaba en las yuntas de su papá y él tuvo que dejar las yuntas para seguir a Eliseo. O sea, en pocas palabras, cuando Dios te llama y es un llamado de Dios, lo vas a dejar todo y a vivir por fe. Ese es un llamado de Dios. ¿Me entendieron o no me entendieron? Pero cuando es un llamado por el hombre, vas a querer tener tu trabajo, tener la iglesia, ministrar aquí, vender tortillas, ir al Swami, hacer lo que sea, y vas a querer estar con un pie en el mundo, atendiendo el negocio del mundo y atendiendo el negocio del Padre. Ese no es un llamado de Dios, ese es un llamado del hombre. Y cuando es un llamado donde tú te impones, no, pues ahí solo tus chicharrones truenan, ¿sí? Ahí se hace lo que tú dices, porque tú dices y porque tú eres el pastor o la pastora, ¿sí? Y solamente lo que tú quieres hacer, solo entran los que tú dices que entran. Y eso es tan peor todavía. ¿Pero por qué? Porque no han entendido. No hemos entendido. ¿Pero qué tiene que ver con la santidad? Bueno, aquí comienza lo bueno. Agárrense bien. Esta pregunta va a doler. ¿Cuántos y cuántas hombres, mujeres conocen que dicen que son creyentes, que son cristianos, pero jamás vemos frutos como prueba de que en verdad lo son? No se imaginan la cantidad de pastores que te ponen pretextos. Oiga, ¿y ustedes por qué no salen a predicar? No, es que no es mi llamado. ¿Cómo que no es tu llamado? Entonces el llamado es para predicar solamente en 4 paredes, cómodos, en sillas cómodas, sin mostrar el amor de Cristo allá, como es la gran comisión. La gran comisión fue, vayan y hagan, no traigan y sienten. Pero no hemos entendido, ¿por qué? Porque no hemos entendido la vida de santidad. No hemos entendido. Ahora, escuchen esto. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos hombres y mujeres conocen que dicen que son creyentes cristianos, pero jamás vemos frutos como prueba de que en verdad lo son? O sea, va a doler. Se congregan cuando quieren, le dan más importancia a la diversión, al trabajo, a los deportes, a las fiestas, que estar unidos en armonía. Muchos dicen, no, es que yo amo a Dios, pero a la iglesia no. Pues estás mal, porque la iglesia es la novia que será la esposa de Cristo. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a los demás, pero ¿cuántos siguen murmurando, criticando, chismeando y tantas cosas ocultas que se hacen? ¿Esa es la iglesia que Cristo diseñó? ¿Esa es la iglesia? ¿Cuál es la única prueba de que tenemos de que estamos en Cristo? ¿Cuál es la única prueba que tenemos? Lo acabamos de leer, una vida nueva, una vida santa, apartados del mal, no perfectos, santos. Santos. Juan dice que todo el que tiene en sí la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Lean esta escritura, primera de Juan 3:3. Que la tenga, léala. Léala, por favor, porque se me está descargando el teléfono de mi jamoninis. ¿Qué dice primera de Juan 3:3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purificará a sí mismo y así como él es puro. Se purificará a sí mismo, así como Cristo es puro. Pablo dice en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el que nos guía es el Espíritu de santidad, porque es santo. Por eso se le llama santo. Y es más, unos versículos antes, en Romanos 8:9, mire lo que dice. En la versión Dios habla hoy, la que trae Carlos. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, así de simple. Así de simple. La palabra se predica sola. Si no sabemos lo que es la santidad, tú puedes decir que eres creyente, pero en realidad no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque no te está guiando a la santidad. Todo el que dice que es cristiano debe hacerse las siguientes preguntas. Escúchelo bien. Todo el que dice que es cristiano debe hacerse las siguientes preguntas.
hay evidencia de santidad en mi carácter, no en lo que haces, en tu carácter. Hay evidencia de santidad en mi vida diaria, aún en mi manera de hablar. Me duele no lograr la santidad, o sea, apartarme de lo malo. Busco de verdad la santidad. Le pido ayuda y sobre todo me dejo guiar por el Espíritu Santo. La respuesta, ¿cuál sería? Que no son verdaderos creyentes o cristianos los que dicen que lo son. No son verdaderos creyentes o cristianos los que dicen que se van a ir al cielo cuando mueran, sino aquellos cuyas vidas sean santas, no perfectas, que se aparten del mal y que cuando caen se arrepienten. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Ahí es donde aplica. Ni siquiera son creyentes aquellos que hacen grandes obras para Cristo, haciendo señales, milagros, maravillas, a menos que cumplan la voluntad de Jesús. Él lo dijo claro en Mateo 7, 21 al 23. Y aquí es el corazón del mensaje, muy, muy atentos. No vamos a leer las escrituras, se las voy a dar de referencia por el tiempo. ¿Sí? No se distraigan. Si no contemplamos la santidad de Cristo todos los días, y el por qué el Padre nos pide, nos manda, nos demanda, sed santos porque yo soy santo, jamás vamos a poder ver nuestra suciedad del pecado. La santidad es como una lupa que te dice, mira, ahí está, mira, la chinche que te picaba, mira, ahí está. ¿Sí? El pecado. Segunda de Corintios 5, 21. Realmente comprendemos lo que es la justicia de Cristo y que su justicia nos es acreditada, o sea que nos es dada a nosotros. La Biblia dice que Jesús durante los años que estuvo en la tierra vivió una vida perfecta, santa, sin pecado, que fue tentado en todo, mas nunca pecó, en Hebreos 4:15, que no hizo pecado, dice Pedro en Primera de Pedro 2:22, y que no conoció pecado, Segunda de Corintios 5:21. Incluso el apóstol Juan afirmó que no hay pecado en él en Primera de Juan 3:5. Y en el Antiguo Testamento se le describe como el justo en Isaías 53:11 y como el que ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmo 45:7. Pero aún más claro todavía es el testimonio del propio Jesús que dijo en una ocasión, en el capítulo 8 de Juan, cuando se enfrentó con los fariseos y les dijo, escuchen bien, en Juan 8:46, versión Dios habla hoy, ¿quién de ustedes me puede demostrar que yo tengo algún pecado? La versión Reina Valera dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede demostrar? Retándolos. A ver, demuéstrenme que yo tengo algún pecado. Jesús acababa de decirles que ellos pertenecían a su padre el diablo. Lean Juan 8:31 en adelante. Y que ellos querían llevar a cabo los deseos de su padre el diablo. Pero la santidad de Jesús era más que simplemente la ausencia del pecado. Formaba parte de su perfecta conformación a la voluntad de su Padre. Jesús dijo en Juan 6:38 que él había bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió. Y en otra ocasión, en Juan 4:34, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y el testimonio más sublime de su santidad es este. Juan 8:29. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Podemos decir nosotros eso? Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Realmente lo hacemos. Lo que Jesús dice es, deben estar en armonía lo que hacemos con lo que nos motiva a hacerlo. Nosotros podemos hacer cosas buenas, todos podemos hacer cosas buenas, pero con motivaciones malas. Por ejemplo, los políticos cuando ayudan y dan ayuda y que llevan despensas, ¿lo hacen con motivación correcta? No, hombre, eso es para aparentar que son buenos y para desviar recursos o para inflar facturas o no sé, pero la intención queda en duda, ¿sí? Porque lo hacen solamente cuando están en campaña o cuando quieren buscar algo. Pero Jesús dice que nosotros tenemos que buscar
la voluntad del Padre, desde el corazón. Nosotros podemos hacer cosas buenas con motivaciones malas también, pero los motivos tienen que ser santos. Tienen que ser santos. No hacer solo por hacer o el qué dirán. Tiene que surgir un deseo en nosotros. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. ¿Sí entienden eso? A mí la escritura que más me impacta de todas, es de que no hemos entendido realmente cuando Jesús venga a juzgar a todas las naciones, aunque sabemos que los creyentes serán juzgados de una manera y todo el mundo incrédulo de otra manera, unos irán al tribunal de Cristo, otros al juicio del trono blanco, no me quiero meter en temas apocalípticos, pero quien más lo describió de la manera en que nosotros tenemos que demostrar la santidad, el vivir en Cristo, fue Jesús. Mateo 25, 31 al 46, se los dejo de tarea. Cuando él dijo que si ves a alguien que tiene hambre, alguien que tiene sed, alguien que está enfermo, alguien que está en la cárcel, alguien, y no haces tú algo por él, en realidad no lo haces ni por Jesucristo mismo, porque el que lo hace, se lo hace a él. Y el castigo lo dice al final. Unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Por eso, tengamos mucho cuidado cuando estamos jugando con esto. Ahora, ¿qué sucede para ir concluyendo? Aquí viene la parte, llévense esto en su corazón. ¿Qué sucede cuando tú y yo diariamente contemplamos la santidad de Dios? Viene una reacción en nosotros. Vayan a Isaías capítulo 6 y lean el verso 5. Ahí es cuando Isaías, siendo ya un profeta de Dios, él tuvo una visión celestial y vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y lo vio en toda su santidad. ¿Y qué dice Isaías en Isaías 6:5? Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Siendo hombre de labios, ¿y cómo? Pues si era un profeta, si él predicaba, pero ahora, después de que ve la santidad de Dios, ve realmente cómo es. Y dice en el verso 7, ¿qué dice? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Llévense esto en su mente y en su corazón, miren. Si buscamos, seguimos diligentemente la santidad, el hacer la voluntad de Dios, tendremos que correr todos los días a la cruz. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tenemos que ir y dejar todo aquello que nos asedia. Dice en Hebreos, dice, despojándonos de todo peso de pecado para entrar a la presencia de Dios. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos todos los días, desde que amanecemos o desde que nos vamos a dormir, ¿sí? No esperes a tener pesadillas de que estás en el infierno, o de que, ay, es que en cuanto cerré los, oraste, te arrepentiste, ay, no, es que nomás, es que caí tan cansado que no tuve ni tiempo de orar. Ah, mira, todos los días el Señor nos da oportunidad, ¿sí? Nosotros hemos sido salvados por su justicia únicamente. Y podemos identificarnos como Pablo lo dijo. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15, dice, de los cuales yo soy el primero, el pecador. Pedro dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En 1 de Pedro 2:21 al 22. Pablo nos llama a ser imitadores de él, así como de Cristo en 1 de Corintios 11:1. O sea, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que fue movido a compasión por los pecadores, que oró por ellos, incluso cuando lo estaban clavando en la cruz. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba así? Padre, perdónalos. ¿Y nosotros? Pero me las va a pagar. Vas a ver. Ya estamos. ¿Sí? La santidad no consiste en cosas místicas ni caminar con falsa espiritualidad. La santidad consiste en pensar como piensa Dios, en desear lo que Dios desea. La santidad tampoco significa, como se cree en tantos lugares, seguir reglas de no te pintes, no te vistas, no te cortes el pelo, faldas largas, no comas esto, no bebas esto. O sea, reglas y más reglas.
Jesucristo no vino a dar reglas. Cuando Cristo vino al mundo lo dijo claro a lo que venía. ¿A qué venía? Hebreos 10:7, la última escritura. Hebreos 10:7. Y vamos a continuar con estos estudios acerca de la santidad de Dios. Vamos a seguir. ¿Qué dice Hebreos 10:7? 17. Hebreos. Hebreos 10:7. ¿Qué dice? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Sí, su voluntad es que seamos santificados. ¿Mm? Jesucristo es el ejemplo que tenemos que seguir en todo, ¿sí? En todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo nuestro carácter. Cumplir la voluntad del Padre. Ese es el camino para seguir la santidad. Pero no la vamos a hacer solamente creyendo de que porque me porto bien, porque no como moronga, o porque no como birria, o porque ya hago los servicios el sábado y estoy guardando el sabbat. Por cierto, el otro domingo vamos a ver eso. ¿Por qué tanta gente se está volviendo al mesianismo? Ahora ya son muchos judíos. El pastor de Celaya, que yo quiero tanto, no les digo su nombre ni el nombre de su iglesia porque se está quedando grabado, pero ya se hizo mesiánico. Ya es de Shalom, ya es de los que guardan el viernes hasta, perdón, raíces hebreas, pero pues, ¿cuál? Si estamos en México, no somos judíos nosotros. Pero ese es otro tema. Para concluir, solamente llévese esto en su corazón. Si no buscamos la santidad, si no seguimos la santidad, ¿veremos al Señor? Le pregunto, ¿veremos al Señor?